mes de junio comenzamos, María Mercedes, buen día. Con las mejores de las energías, ¿cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Comenzamos también el nuevo semestre, el último de este año, así que las cosas sean buenas. Hay que hacer un balance y esperamos que sea positivo, y si no, tenemos 6 oportunidades más para todavía seguir cumpliendo esas metas que esperamos puedan desarrollarse. Vienen los meses divertidos, las vacaciones, luego viene la parte final del año, porque ya, vea, Sí, de verdad junio, que para mí es julio, lo agosto, favorito. claro, junio, julio, agosto, y ahí vienen los bre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Chao. Siempre me acuerdo de ti al fin de año. Acordate de mí. Así que a poner actitud, mandarles un abrazo, buen lunes. Así empezamos contándoles los temas que hacen noticia. Con una histórica sentencia, la Corte Constitucional sancionó a la empresa japonesa Eurukawa por haber desarrollado prácticas laborales análogas a la esclavitud en sus haciendas de Ecuador. Los magistrados establecieron una compensación económica para las víctimas de parte de la empresa y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte del Estado. La Corte Constitucional emitió el pasado 5 de diciembre una histórica sentencia con la que declaró a la empresa japonesa Furukawa como la responsable de desarrollar prácticas laborales análogas al esclavismo en sus haciendas tabacaleras ubicadas en Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo. Los magistrados constitucionales consideraron que no solo la empresa fue responsable de las vulneraciones a los derechos humanos. El Estado, indican, también habría obviado lo ocurrido en las plantaciones. En el año 2018 fueron invisibilizados y por eso nunca se supo de ustedes. Pero hoy en día están aquí, a la luz, para exigir sus derechos. Y nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, desde la Presidencia de la República, estamos por y para esos derechos. Por ello, el gobierno nacional, en cumplimiento de la sentencia, ofreció disculpas públicas a los ex trabajadores de Furukawa, quienes fueron víctimas por más de 50 años de un modelo laboral conocido como servidumbre de la gleba. Así lo determinó la Corte Constitucional, y el día de hoy, frente a las disculpas públicas que les presentamos a todos ustedes, declaramos 31 de mayo, día del caso Furukawa. En este sistema laboral, los empleados trabajan y viven en una tierra que no les pertenece, brindando sus servicios a un terrateniente que los precariza y no los remunera. La empresa siempre nos exigía trabajar, pero jamás nos daban una remuneración. Sufrimos bastante, incluso perdí mi papá, perdí una hija, perdí mi suegra, perdí mis cuñados en esa empresa, pero nunca te regalaban, pero ni siquiera para una vela. Tanto el Estado como los trabajadores esperan que la empresa cumpla con las medidas de reparación que estipulan el pago de $120,000 a cada uno de los 342 afectados. La empresa no paga, y ojo que tenían que hacerlo desde el 5 de marzo de 2025, no lo ha hecho y más bien han salido a dar declaraciones en medios diciendo que no tienen cómo pagar. El día miércoles comenzarán a hacer el examen detallado de todas las reparaciones económicas que a todos y cada uno de ustedes hay que entregarle. A la voz de Furukawa, nunca más, las víctimas claman por un seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Informó Álvaro Terán. El personal de Segura EP y el Cuerpo de Bomberos activaron los protocolos de emergencia ante la presencia de aceite quemado en el estero salado de Guayaquil. Este suceso se registró en horas de la tarde del domingo. Fue mediante una alerta ciudadana que el personal de Acción Segura detectó la presencia de una sustancia aceitosa en un ramal del estero salado al norte de Guayaquil. Ante esta alerta, Segura EP activó la tarde de este domingo los protocolos correspondientes con las demás unidades. Para verificar la situación, acudieron técnicos de gestión de riesgos, Segura EP, la Dirección de Ambiente del municipio, personal de Interagua y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que colaboró con unidades de materiales peligrosos para la inspección. Bueno, se recibió el reporte por parte de nuestra central, en base también a la información que le proporcionó Segura EP. Por eso hemos enviado las unidades, hemos venido a hacer la respectiva verificación. Aparentemente creemos que es aceite quemado lo que ha sido derramado en el estero. Se instalaron mangas de contención y realizaron varios recorridos en la zona para evitar mayores
mayores afectaciones al estero. El derrame habría avanzado con la marea en ascenso y luego regresó hacia el sector de Urdesa y Kennedy. La situación podríamos decir que está controlada. Ya estamos avisándole a Segura EP para que articule con las entidades de la ciudad para poder ver las mangas de contención y todo lo que se necesite realizar, tanto incluso con el área de medio ambiente del municipio, para poder solventar esta emergencia que tenemos al momento. Se mantiene la coordinación entre las instituciones para tomar las medidas necesarias, además de dar con los responsables de este derrame. Vamos a tratar de localizar la fuente, en qué parte de la ribera del estero, sea norte o sur, y hacia dónde está dirigiéndose este producto que ha sido derramado en el estero, precisamente para que el municipio pueda establecer responsabilidades de las personas inescrupulosas que realizaron este derrame. Informó Amy Moreno. Y el gobierno nacional lleva adelante un plan de reactivación para restablecer operaciones en la refinería de Esmeraldas. Esto tras el incendio ocurrido el pasado 26 de mayo, que afectó severamente a varias unidades. Con esta medida en específico, el Ministerio de Energía busca garantizar el abastecimiento nacional y, por supuesto, minimizar el impacto en la producción de los combustibles. El Ministerio de Energía, en coordinación con Petroecuador, lleva a cabo un programa acelerado para reactivar la refinería de Esmeraldas, que se encuentra paralizada tras el incendio reportado el pasado 26 de mayo. Equipos técnicos trabajan de manera continua en las labores de limpieza, inspección y montaje de equipos. El objetivo, restablecer operaciones lo antes posible. Estamos trabajando en el reemplazo de los tanques de fuel oil para entonces poder alimentar los hornos y los calderos y poder dar arranque de esta manera a la planta de FCC, que es lo más importante en este caso. El ministro de Energía subrogante, Guillermo Ferreira, informó que el incendio también afectó en su totalidad a una subestación eléctrica cercana. Y estamos tratando de reubicar equipos de transformadores y también de variadores que tenemos en la propia refinería y que lo vamos a hacer de alguna manera reutilizar. Desde el primer momento del incidente, mencionó, se activaron protocolos de emergencia y se desplegó a personal técnico en el sitio. Entre las acciones ejecutadas destacan las siguientes. Necesitamos limpiar el área de los tanques. Estamos trayendo tanques de la refinería La Libertad para colocarlos allí, para colocarlo como fuel oil. La refinería de Esmeraldas opera con una capacidad de procesamiento de hasta 110,000 barriles de crudo diarios. Su recuperación es clave para sostener el suministro de combustible en todo el territorio nacional. El gobierno también prometió que la próxima semana contará con un informe sobre las causas del incendio en la refinería de Esmeraldas, informó Álvaro Terán. El Ejecutivo anunció que hoy a las 9 de la mañana en el Palacio de Carondelet presentará la nueva portavoz del Gobierno Nacional, quien será la encargada de transmitir a la ciudadanía las decisiones, posturas y acciones adoptadas en el gabinete de Daniel Noboa. Se trata de la analista política Carolina Jaramillo Garcés, quien tiene 40 años de edad y cuenta con una trayectoria profesional ligada a la comunicación social, periodismo o relaciones públicas. El cargo de portavoz oficial es nuevo en la administración de Noboa. No obstante, Roberto Izurieta y Irene Vélez ejercieron funciones similares en el anterior periodo del gobierno. Más información, el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió reemplazar a Eduardo Peña como el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En primera instancia, su vacante sería cubierta por el exministro de Salud, Edgar Lama. Sin embargo, dicha designación no podía efectuarse bajo decreto ejecutivo, sino a través de una terna enviada y aprobada por la Asamblea Nacional. Vamos a revisar a continuación quiénes la conforman. El gabinete de Daniel Noboa mantendrá su estructura de cara a los próximos 4 años de gobierno. Los cambios realizados por el primer mandatario incluyen leves modificaciones en los sectores de ambiente, planificación, salud y seguridad social. Edgar Lama, por ejemplo, abandonó la cartera de salud y en su lugar fue posesionado Juan Bernardo Sánchez. Sin embargo, Lama no tiene previsto apartarse del gobierno. Es así que Daniel Noboa lo nombró presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Sin embargo, el decreto con el que se efectuó dicha designación fue dado de baja horas más tarde, pues la ley reformatoria, la Ley de Seguridad Social, vigente desde el 22 de julio del 2024, establece que el vocal representante de la función ejecutiva y su suplente deben ser elegidos a través de una terna enviada a la Asamblea Nacional. Con la corrección del caso, Daniel Noboa, a través del decreto 18, mocionó los nombres de Edgar Lama, Catalina Ayala y Robert Samaniego como las opciones del Ejecutivo para presidir la mesa directiva del IES. El vocal suplente se elegirá de la terna integrada por María Espinosa, Carlos Falconi y Estela Columba, informó Álvaro Terán. Es tiempo de contarles que el proyecto de ley de solidaridad nacional pasó su primera prueba en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto como parte del primer debate. El oficialismo no encuentra apoyo en la Revolución Ciudadana en lo que concierne a beneficios tributarios, entre otros temas. Miremos. El proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, enviada por el Ejecutivo, que luego fue bautizada por el Legislativo como de Solidaridad Nacional, tuvo su primera aparición en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde este viernes se desarrolló el primer debate con el informe remitido por la Comisión de Desarrollo Económico. Se permiten las donaciones de hasta un 30% del impuesto a la renta por parte de la empresa privada en equipos, en equipamiento, insumos, muchas veces armas de fuego, vehículos tácticos, estratégicos, a nuestras Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Servicio de Rentas Internas, la certificación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Algo que a la Revolución Ciudadana no termina por convencerle. ¿Qué es más efectivo para ir a esta guerra en contra del crimen organizado? Si tirar unas cuantas donaciones, unas cuantas pistolitas y un par de equipamiento a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, o tomarse en serio este combate a la delincuencia y a través de un Estado fuerte entregar los recursos que necesita la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia. ADN del oficialismo prefiere responder con acciones que se deben incorporar. Que sea un agravante también, que incremente la pena a aquellos bandidos que introducen a menores de edad dentro de las bandas de delincuencia organizada. Muchos de los jóvenes, en efecto, forman parte de las bandas porque no tienen otra opción. Hay que trabajar en política social, sí. El Partido Social Cristiano solicitando no ser complacientes. Tenemos que implementar la mano de hierro, la mano dura contra la delincuencia para lograr parar esta batalla que ya la tiene ganada lamentablemente en el país el crimen organizado. Pachacutic, con su propia radiografía. Comparto con el tema del juez sin rostro. Es momento de protegerles, pero también es momento de depurar, es momento de ver qué fiscal está comprometido con la garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, qué juez está comprometido con la protección, inmediatamente está procesando, revisando los expedientes y generando las sentencias para poder condenar a los delincuentes. Propuestas de lado y lado que, de ser el caso, se incorporarán en el informe para segundo debate mismo, que ya podría estar listo a mediados de semana, informó Héctor Romero. Y con motivo del periodo de transición en la Asamblea Nacional, algunas comisiones especializadas permanentes no han podido cumplir con la contabilización de los plazos y los términos previstos en la ley y la normativa interna de las mismas. En ese sentido, a fin de solventar esa falta de certeza en el cálculo y de conformidad al artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por unanimidad, el Pleno resolvió ampliar los plazos. No es desconocido por nosotros que una vez instalado este nuevo periodo, hay varios plazos en varias comisiones que ya se habían vencido. Y por lo tanto, era importante, y es importante como en todos los periodos de la Asamblea Nacional, para nosotros tener absolutamente claro el tema de los plazos para con aquello actuar de acuerdo al marco legal y constitucional. Si el plazo venció antes del 14 de mayo del 2025, se concede una prórroga de 60 días. Y con esto,
todos los integrantes de comisión, presidentes y vicepresidentes de comisión, tienen absolutamente claro las reglas del juego para que con esta resolución no se vulnere el procedimiento legal y constitucional. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Gracias, amigos, por acompañarnos. Momento de contarles. A partir del 1 de junio, el precio oficial del litro de leche sufrió un nuevo incremento tras la expedición de un acuerdo interministerial que ajusta los valores de este producto, según la estimación en el mercado. En el siguiente reportaje vamos a contarles el nuevo precio de la leche en Ecuador. Desde el pasado domingo 1 de junio, el litro de leche incrementó su precio en Ecuador. Esta modificación quedó en firme tras la expedición de un acuerdo interministerial en el que se actualiza el valor de este producto sobre la base de las fluctuaciones en el mercado. La ley lo que ha determinado es que del año pasado a esta fecha hay un incremento de 1.5 milésimas de centavo. Ahora la leche cruda se comercializa en 50.43 centavos y la leche en funda, la más consumida en los hogares, alcanzó el precio referencial de 96.24 centavos. ¿Qué nos habla de un promedio de unos 96 centavos de litro de leche? Ratifico, funda de litro de leche, de 1000 ml, no de 900. Ganaderos afirman que el consumo de leche ha caído en los últimos años. En 2017, los ecuatorianos consumían en promedio 110 litros al año. Para 2022, esa cifra descendió a 100. Y un nuevo incremento podría seguir alejando a este alimento de la mesa de las familias de menores ingresos. Nos llama la atención que no se utilice la leche como se utilizó en Chile y se utiliza en Argentina para disminuir la desnutrición crónica infantil. Para los productores, el nuevo precio de la leche podría impactar en toda la cadena de producción láctea. Si hay una milésima de incremento, entonces serán ya 10 milésimas las que se debería de incrementar el precio del producto, en este caso el queso. En tiendas y comercios, el incremento del precio se reflejará esta semana con las nuevas entregas de productos lácteos. La verdad, si en el transcurso de estos días nos digan, puede que sea, pero por el momento no. Es un producto de uso diario, entonces nadie puede dejar de consumir, a mi parecer. Informó Álvaro Terán. Vamos a contarles que el proyecto de 200.000 soluciones habitacionales que anunció el gobierno incluirá inversión internacional, según el ministro de Desarrollo y Vivienda. Por su parte, el sector de la construcción está preparado para ser parte de esta iniciativa. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció su compromiso de entregar 200.000 soluciones habitacionales durante los próximos 4 años, como parte de un ambicioso plan para enfrentar el déficit habitacional del Ecuador. En estos 4 años construiremos 200.000 soluciones habitacionales también, porque nuestro pueblo lo necesita, nuestro pueblo necesita una vivienda digna. No se puede prosperar sin un techo que nos proteja. El anuncio fue respaldado por el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, quien aseguró que este objetivo se alcanzará a través de una combinación de recursos del presupuesto general del Estado y capital extranjero. Va a existir en estos 4 años una muy agresiva política de inversión extranjera. Y esto para el Ministerio del Midubi, y creo que para todos los demás es una excelente noticia. Estas soluciones habitacionales ofrecidas por el gobierno contemplarían varias opciones, desde la entrega de bonos, intervenciones parciales en casas que están en mal estado, entrega de kits de saneamientos, y se entregarán viviendas nuevas a las personas que lo necesiten. Nosotros tenemos las viviendas de borde que dan a las calles que son absolutamente públicas, que usted ha visto, que son 3 pisos altos de departamentos y una planta baja, plantas bajas donde va a haber pues restaurantes, bazares, boticas, alguna sucursal bancaria, y luego los departamentos que están arriba, que se entran desde el interior de estas megacuadras, pero que tienen ventanas hacia la vía pública para lograr seguridad pasiva. Esas unidades nosotros pretendemos hacerlas con el presupuesto del Estado o con inversión que ya estamos haciendo humanitaria. Hay cierta inversión. Desde el sector de la construcción existe optimismo frente a este anuncio, que implicaría la reactivación de este segmento, que se ha visto afectado durante los últimos años. Que en el 2024, mientras la economía decreció un 2%, nuestro sector decreció el 7.8%. Los constructores dicen estar preparados para sumarse a esta iniciativa,
Sin embargo, esperan que se defina en detalle este ambicioso plan. Para nosotros, con esa certeza, decir, ok, listo, quieren que construyamos 100,000 viviendas en los próximos 4 años, nosotros las construimos de acuerdo a esos ofrecimientos que se tenga el gobierno para los compradores, porque lo que nos hace falta es que haya demanda. Nosotros podemos construir muchas viviendas, pero no las construimos si es que no hay demanda. El anuncio forma parte de una política pública orientada a reactivar el sector de la construcción, generar empleo y garantizar el acceso a una vivienda digna para miles de familias ecuatorianas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Establecer una cultura de evaluación continua que garantice altos estándares en la administración pública es uno de los objetivos que incluye el proyecto de fortalecimiento del sector público que propone evaluar de manera semestral a los cerca de 500,000 funcionarios estatales. La Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviada por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, propone, entre otras cosas, introducir evaluaciones semestrales obligatorias para los servidores públicos del país. La propuesta forma parte de una reforma orientada a mejorar la eficiencia y el desempeño en el sector público. El proyecto establece que las evaluaciones de desempeño se realizarían cada 6 meses y no cada año, como actualmente contempla la norma. Estas valoraciones deberán considerar una serie de indicadores, entre ellos la eficiencia en el cumplimiento de funciones, los resultados institucionales obtenidos, así como la calidad del servicio prestado tanto a usuarios internos como externos. Además, se incluiría como criterio la eficiencia en los procesos de contratación pública. Para el analista laboral Miguel Puente, estas reformas deben priorizar el aspecto técnico y no el político. Que esta norma de ninguna forma se convierta en un mecanismo también para separar a quienes de una u otra manera no tienen una cercanía o afinidad de carácter político. Entonces, estos son los riesgos que tienen este tipo de normas. El proyecto genera expectativa por su potencial para modernizar a la función pública. Se esperaría es que existiendo las disposiciones legales, existiendo la ley, las reformas correspondientes, la administración pública se maneje de manera técnica y permita justamente una depuración en aquellos casos, porque también conocemos que hay malos funcionarios burocráticos que lo que hacen es oponerse a la modernización de los procesos en la administración pública. Pese a que la LOCEP contempla la obligatoriedad de esta evaluación, la misma no se ha realizado durante varios años, mientras que la burocracia sigue en aumento. Hasta abril de 2025, el Ministerio de Trabajo registró un total de 490.946 funcionarios públicos. De ellos, el 56% son de nombramiento, mientras que el 21% tienen contrato ocasional. Creo que la meritocracia, la profesionalización, la eficiencia del sector público son factores que todos nosotros estamos prestos para demandarlos. El proyecto, que fue calificado como urgente en materia económica, ya fue calificado por el CAL y será la Comisión de Desarrollo Económico la encargada de analizar la iniciativa. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, informó que 13.311 jóvenes, esto entre 15 y 24 años de edad, forman parte del programa Afiliación Joven. Representa una recaudación total hasta el momento de 6.2 millones. Adicionalmente, el IES señaló que la iniciativa oferta 2 tipos de modalidades: joven emprendedor y joven voluntario, en los cuales puede acceder a la cobertura de salud, préstamo hipotecario y jubilación temprana. Y en otro tema, en el sector Nángora, en la vía Loja-Malacatos, continúa el cierre total debido a un deslizamiento de tierra. Aunque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había anunciado que los trabajos concluirían el 21 de mayo, las intensas lluvias han impedido cumplir con este cronograma. La vía sigue inhabilitada y se realizan transbordos en ambos extremos, esto para facilitar la movilidad de los ciudadanos. Comerciantes de la zona reportan pérdidas debido a la drástica reducción de visitantes y turistas. Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Loja continúan afectando gravemente la movilidad y la economía en sus habitantes. En el sector Nángora, en la vía que conecta Loja con Malacatos, los deslizamientos de tierra han provocado el cierre total de la carretera, impidiendo el paso vehicular normal. Aunque el Ministerio de Transportes y Obras Públicas había anunciado que los trabajos de rehabilitación concluirían el 21 de mayo, las condiciones climáticas adversas han retrasado estos avances.
Pero al momento se están realizando trabajos para el bienestar de todas las personas. En sí tienen que tener paciencia, por lo que al momento el paso está bien estrecho, entonces se demoran en pasar bastante los vehículos. Mientras se mantienen los trabajos para estabilizar el talud y garantizar la seguridad de los conductores, la ciudadanía se ve obligada a realizar transbordos para llegar a sus destinos. Vehículos de ambos extremos, tanto de Loja como Malacatos, prestan apoyo para esta tarea, generando aglomeraciones y molestias a diario. Las autoridades han reiterado que la restricción se mantendrá por más días, dependiendo de las condiciones del clima, y se habilitará por horas para así poder generar el paso a vehículos. El problema es que no se puede hacer compras, no se puede salir a la ciudad, está terrible. Además del impacto en la movilidad, el cierre de la vía ha golpeado duramente al comercio y al turismo local. Negocios ubicados en la ruta reportan pérdidas económicas significativas. Bastante, pues, por el tipo de que no viene la gente, no circula nada, pues estamos medios, económicamente está haciéndonos bastante daño. En Loja informó Marcela Constante Brito. Una presunta clínica de rehabilitación fue clausurada en Quito, en el sector de Nayón. Este establecimiento no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento y, según indicaron autoridades, albergaba 38 personas quienes se encontraban en hacinamiento. De estas, ¿cuántas más hay? Veamos. Fue una denuncia al Ministerio de Salud Pública la que prendió las alarmas de esta presunta clínica clandestina. Ubicada en el sector de Nayón, en el norte de Quito, el inmueble ofrecía tratamientos de rehabilitación para personas con adicciones, pero quienes ingresaban al lugar pasaban un verdadero infierno. Se ha realizado tanto la evaluación psicológica como médica a las pacientes, pues se ha determinado que ellas dentro de este centro sufrían cierto tipo de maltratos, algunas torturas, por cuanto presentan moretones en su cuerpo. Adicionalmente comentaron que les ahogaban en la piscina, que les electrocutaban, incluso les encerraban en los cuartos como formas de terapia. Además, las instalaciones no contaban con las medidas de salubridad y espacios pertinentes para albergar a los pacientes. Se ha podido verificar por parte de la ACES que no cuentan con la infraestructura adecuada. Se ha podido ver que incluso los pozos sépticos que están acá en el lugar están desbordados, tenemos contaminación en el agua, contaminación también dentro de las habitaciones. Por ejemplo, tenemos una habitación que está para 20 personas dentro de una misma habitación, lo cual obviamente está prohibido dentro de las normativas que lleva el Ministerio de Salud. Alrededor de 38 personas, entre ellas 9 menores de edad, fueron encontradas en la casona. Incluso las autoridades indicaron estarían recluidas de manera obligatoria. Hay personas que nos mencionaron que son de otros países, que les trajeron amenazándoles, y a otras extorsionándoles, y a otras mintiéndoles que iban a venir a casas de amigos. Ni hablar de los permisos de funcionamiento y el personal capacitado. Los funcionarios lograron evidenciar que varios de los supuestos médicos no tenían ni sus títulos habilitantes para ejercer la profesión. Por parte de los coordinadores no tienen ningún título profesional, ni son profesionales de la salud. Encontramos solo 2 personas que daban terapia psicológica, sí, pero es importante aclarar que más allá de que tengan profesionales de la salud, ellos necesitan contar con un plan terapéutico y un reglamento interno aprobado por la ACES, ¿sí? Adicionalmente nos comentaron que hay 2 personas que brindaban cierto tipo de asesoría y ellos no contaban con los títulos correspondientes para dar estos servicios de salud. Elementos de la Policía Nacional también investigan el lugar, pues tras las intervenciones algunos de los pacientes tomaron valentía y denunciaron presuntos abusos sexuales. Que recibían incluso presumiblemente tipos de abuso sexual por parte de los coordinadores de monitores que estaban en el centro. Con estas irregularidades, la supuesta clínica fue clausurada y los ciudadanos fueron trasladados por el Ministerio de Salud Pública para posteriormente ser entregados a sus familiares o tutores. Informó Mauricio Sánchez. Cambiamos de tema. Un objetivo de intermedio valor y quien era uno de los más buscados a escala nacional fue detenido en Esmeraldas. El sospechoso, indicaron las autoridades, es el principal involucrado de un doble asesinato en junio de 2024. 6 meses de investigaciones tenían a los agentes del bloque de búsqueda de la Policía Nacional atrás del 19º más buscado del país. Miller C., de 23 años de edad, es el principal sospechoso de 2 muertes violentas ocurridas en la provincia Verde en junio del 2024. Esta persona es un miembro del GDO Los Lobos que atentó contra 2 personas del GDO Tiguerones en la ciudad de Esmeraldas. Es uno de los responsables de la muerte violenta de los ciudadanos Raymond B.,
y Jordan R., hecho suscitado el 2 de junio del 2024. Los trabajos de inteligencia llevaron a los gendarmes hasta el sector de San Rafael en La Tolita, en la provincia de Esmeraldas, para capturar al sujeto. Sus sueños se convirtieron en pesadilla, pues le cayeron a la madrugada sin opción a fuga. Ya con la información certera, hacen los respectivos allanamientos, que fue el día de hoy, a la madrugada. De sujetos capturados que se mantenía como prófugo de la justicia. Integrante del GDO de Los Lobos, el sospechoso es considerado como un objetivo de mediano valor. A su corta edad, explicaron las autoridades, ya cuenta con un amplio prontuario en el mundo del AMPA. Además, registra antecedentes por la ilegal de armas de fuego, homicidio en el año 2022 y 2024. Informó Mauricio Sánchez. Es momento de una pausa y al retornar no se pierdan las noticias de la comunidad. Vamos a contarles temas que preocupan a los vecinos. Un hombre fue apuñalado en el cuello y perdió la vida en Tumbaco. Al volver, más detalles.